10 de la noche, ya 28. Estás escuchando Olímpica Medellín 104.9. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludo cordial, un abrazo para toda la gente que está a esta hora ya conectada con este martes paranormal, martes de lo desconocido. Ustedes pueden participar con nosotros en este tema tan interesante, tan chévere, a través del 314-580-1049. 314-580-1049. Ese es el WhatsApp de Olímpica Medellín. Buenas noches, la dirección es de John Hander García. Dirige Olímpica en la ciudad de Medellín. Les acompaña el viejo Fercho. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Fercho, sí. Una voz olímpica. Otra de las voces de la organización radial Olímpica. Aquí estamos para entregarles este tema tan interesante que nos apasiona, que nos gusta tanto, de lo paranormal. Si usted de pronto tiene también videos, si tiene de pronto imágenes, si usted de pronto tiene algún tipo de evidencia que nos quiera enviar, que nos quiera compartir, aquí vamos a estar obviamente pues dispuestos y preparados para recibir todo ese material. Como siempre, los martes, afortunadamente tenemos una persona que es experta en el tema paranormal, y aparte de lo paranormal, pues en otros campos también, en otras cosas relacionadas con este tema paranormal. Ahorita les contamos un poco acerca del famoso David Granda, que estamos aquí en esta noche, afortunadamente, con él. David, un saludo cordial, un abrazo, ¿cómo estás? Ferchito, hombre, muy buenas noches, un saludo cordial para vos y para toda la audiencia de Olímpica Estéreo Medellín. Una noche más en Martes Paranormal, acompañándonos con estos temas tan interesantes y esperamos que hoy no sea la excepción. Aquí estamos y vamos a hablar mucho de misterios. Si usted de pronto tiene por ahí algo que le parezca misterioso, si usted tiene por ahí algo que de pronto le parezca extraño, que le ocurre de pronto en su casa, algo que le ocurre en su trabajo, bueno, nos cuentan acerca de esta situación. Por aquí me preguntaba David, para que comencemos de una vez, alguien me preguntaba que le parecía muy raro que su apartamento totalmente limpio y pues viene apareciendo ya hace algunos días unas moscas muy grandes de color verde. Le parece misterioso, le parece bastante extraño esta situación y realmente no entiende por qué, porque si ella pues mantiene todo limpio, todo organizado, no hay basuras, no hay regueros de absolutamente nada, pues ¿por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que una de las grandes preocupaciones que uno debería de tener es que si en su espacio, su habitación, en la sala, en la cocina, en fin, vamos a suponer, se hace una aglomeración de moscas, pues preocúpese. ¿Listo? Una cosa es ver un par de moscas, en fin, aunque uno sabe que ver moscas y de pronto cuando pasan de 3 o 4 ya no es muy normal para uno, y ya uno empieza como a tocarse, pero ¿por qué tanta mosca? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cierto? Sí. Pero resulta que cuando existe eso se llama una infestación demoníaca, diabólica, como se quiera llamarla, haga de cuenta que una pared de la casa se invade moscas y van a pararse ahí, se van a ubicar en esa pared y eso va a ser una cosa perversa, eso va a ser horrible. Entonces, bueno, cuando eso ocurre, pues mejor dicho, la preocupación sí es muy grande. Pero, vuelvo y repito, si yo veo 3, 4, 5 moscas, pues hombre, de pronto sí puede tocarme un poquito, de pronto la situación no es tan preocupante. Entonces es importante, claro, uno dice, pero si todo está limpio, no hay basuras, pues que uno diga que va a traer este tipo de cosas, pero sí pudo haber llegado alguien que pasó por su casa, e incluso una persona que pudo tener un registro de malas energías, y cuando una persona tiene malas energías, es como si a medida que va pasando por diversos lugares, esas energías las va plasmando. Ahora, no es que esa energía se vaya a quedar ahí todo el tiempo, no, va a ser algo momentáneo. Esa energía va a acompañar ese lugar
2, 3 días máximo, pues, y posteriormente desaparece. Entonces, esa podría ser, pues, como una de las respuestas. ¿Vos tenés conocimiento, David, de cuánto tiempo dura una mosca? ¿Cuánto tiempo de vida? de vida? Sí. No, ni idea. Pero creo que es como poquito, ¿cierto? De más que sí. Es más, ¿cuántas moscas me matan diarias? Sí. ¿Y por qué no se acaban, David? Bueno, si usted sabe, por ejemplo, las moscas y las cucarachas, tienen un efecto de surgimiento de la descomposición del cuerpo humano. ¿De acuerdo? Entonces, usted ha visto, por ejemplo, digamos, el cementerio de San Pedro, cómo mantiene lleno de cucarachas e incluso de moscas. ¿No le ha tocado ver? Esas cucarachas del cementerio de San Pedro no deben ser muy agradables, que digamos. Yo recuerdo... ¿Y son voladoras? De todo hay ahí, claro. Yo me acuerdo hace unos años, sí, hace muchos años, que me tocó ir pues, al cementerio de San Pedro, pues, a las exequias de alguien, de hermano, al pabellón donde iban a llevar el ataúd de esta persona. Yo me acuerdo que yo miré al piso, vea hermano, son lleno de cucarachas estripadas, pero la cosa más horrible de la vida. Y entonces listo, son lugares incluso donde nacen todo este tipo de bichos. Entonces imagínese usted cómo es la situación de una plaga de estas, para que lo tenga en cuenta. Y esa facilidad que tienen, David, de reproducirse dentro del ataúd. Exactamente. Y por dónde berraco sale la cucaracha de esa bóveda del ataúd, o sea, por dónde se mete. Imagínese pues. Y como la mayoría de cuerpos y ataúdes, pues básicamente ya pasan el tiempo, entonces ellas tienen ahí mucha comida. Exactamente. Porque todo eso es carne, todo eso es carne, todo son vísceras, son líquidos, y la cucaracha se alimenta de todo eso. Yo me acuerdo un amigo sacerdote, ya él murió hace muchos años, y decía, ¿de dónde nacen las moscas y las cucarachas? Pues de los muertos. Él decía eso así. Bueno, no sé hasta qué punto será cierto, hasta qué punto serán mentiras, pero le digo una cosa, hermano, los cementerios, vuelvo y le repito, por el referente del cementerio de San Pedro, eso vive invadido de lo uno y de lo otro. Entonces, quiere decir que algo de verdad sí debe tener. Bueno, David, de este tipo de bichos, ¿cuál crees vos que es como el más delicado en tener en la casa? Bueno. Gusanos, yo te pongo la lista. Okay. Gusanos, cucarachas, moscas, ¿qué otro? Roedores, hablemos de ratones. Bueno, sí, claro, ese es otro que entre ese convito. De esos cuatro, ¿cuál crees vos? Ay, no, para mí, pues, todos son muy desagradables, indiscutiblemente. Todos, yo sé la cucaracha. ¿Cuál? Para mí los ratones son perversos. Yo le digo, pues, que para mí es con mucho respeto, pues, porque... Pero, David, yo no sé, pero, pues, para gusto los colores. Pero yo sí prefiero tener ratones que cucarachas. Yo no, cuando son voladoras. Ahora esa gente que se levanta tarde de la noche o de la madrugada a comer algo y de pronto encuentra una cucaracha o la mastica o la siente crujiente. Teso. Eso. Sí. Uy, yo no sé, hermano. De todas maneras, la elección es muy dura. Porque es que todos son muy complicados, ¿cierto? Todos son muy complicados. Pues yo diría, bueno, si en la casa hay 1, 2, 3, 4 moscas, pues bueno, pasable. Gusanitos, unos cuantos, bueno, pasable. Las cucarachas, dependiendo. Si son voladoras y en la noche salen por toda parte de la casa, en fin, como le dicen a uno, clientes que llegan, miren, mi casa vive invadida de cucarachas, invadida. Oiga, muy tremendo eso. Pero yo le digo una cosa, bueno, donde hay ratones en cantidad, ay, no, hermano. No, yo no sé. Yo con los ratones siempre he tenido mi cuento, hermano. No sé. Yo creo que normalmente donde hay ratones también hay de pronto chinches o hay de pronto pulgas también. Mucha plaga, sí. Mucha pulga, ¿cierto? Bastante. Ok, 10:38, escuchas Olímpica Medellín, 104.9
Quiero preguntarle al maestro David, maestro, porque antes nos hablaban tanto de la sal, que era muy mala, que se le regara a uno la sal en la cocina, y supuestamente ahora ya que es que uno puede hacer algo con la sal y es limpiar, porque ese cambio de un momento a otro. Bueno, porque precisamente anteriormente había mucho desconocimiento de muchas cosas. Por ejemplo, anteriormente todo era ligado a lo que el sacerdote diga y se acabó. Él dijo, no haga esto y punto. Entonces anteriormente existía mucha ignorancia sobre cómo protegerme espiritualmente, cómo protejo mi casa, qué símbolos puedo usar y qué símbolos no puedo usar. Listo, perfecto, eso está bien. Pero resulta que ahora se dice que el planeta Tierra va en un proceso, entre comillas también, porque se supone que vivimos por una situación muy compleja, pero se supone que el planeta Tierra va en un proceso de evolución. Entonces, cuando va en evolución, ¿qué quiere decir? Claro, la tecnología es parte de la evolución, pero pilas. Cuando la tecnología la utilizas bien utilizada, es permitible la evolución. Cuando utilizas la energía mal utilizada, estás funcionando al revés. ¿Qué quiere decir? Que vas en contra de una situación. Entonces, usted puede ganar mucho dinero, usted lo puede usar para bien o lo puede usar para mal. O sea, cada cual tendrá la elección de cómo lo usa, como sí o como no. Entonces, ese es el cuento. Entonces, listo. Con el tema de la sal. Se supone que la sal es bendición. Y se supone que la sal es símbolo de abundancia. Entonces, claro, existía una situación que nosotros conocimos llamados agüeros. Y los agüeros era una creencia que nos metimos en la cabeza de que si pasaba debajo de una escalera me iba a ir muy mal, que obviamente se me quebraba un espejo, entonces son 7 años de desgracia, que si se me caía la sal al suelo, entonces era símbolo de ruina. Bueno, entonces, ojo, las creencias juegan un papel muy importante, entonces todo va al punto hasta donde yo me lo creo. Si yo me lo creo, pues así va a ser. Si yo no me lo creo, pues obviamente no. Entonces, ese es el asunto. 10:42 en Olímpica 104.9. Gracias por participar a esta hora. Olímpica Medellín. Yo quiero preguntar, David, acerca de una situación, porque es bueno echarle la bendición y despedir a una persona cuando está agonizando. Hay gente que hace eso, David. Yo lo hice con mi tío. ¿Con su tío? Cuando yo fui con mi tía. Cuando fui a despedirla, porque ella la tenían en cuidados paliativos, y nos dijeron, bueno, pécase y despídase de ella, porque ya le vamos a aplicar una inyección, que ya la induce a un sueño profundo y ya no despierta. Y yo recuerdo que todos fuimos y entrábamos pues como por partecitas, y yo recuerdo que yo le tomé su mano, obviamente pues ella me escuchaba, y yo le decía, bueno tía, solo te doy muchas gracias pues por todo lo que hiciste por nosotros, por compartir tanto con nosotros, por lo que fuiste, perdón por lo malo si en algún momento me equivoqué contigo, si en algún momento te fallé, de igual manera te perdono si en algún momento también nos hicimos sentir mal mutuamente, en fin, y yo te doy mi bendición y que todos los ángeles te acompañen. Entonces, hay una situación que se llama intencional. Como yo creo tanto en mis ángeles, pues obviamente lo primero que voy a hacer es encomendársela a ellos. Claro está, obviamente que por encima está el Padre Creador, que es el dueño, creador, y es al que se le debe pedir permiso para todo lo que se va a hacer en la vida, ¿no? Pero obviamente, pues dentro de esa oración uno bendice, que precisamente por eso se bendice. Cuando usted va a hacer una intención de algo, por eso es muy importante siempre iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, porque automáticamente estás invocando a la Trinidad, por decir algo, para que permita que a través de ángeles, de seres de luz, de maestros guías, o en fin, se manifiesten
o ayuden en el proceso de alguien. Pero si eso uno lo podía hacer, claro. David, yo había escuchado que se intencionaban las velas, ¿cierto? Sí. Pero esta semana también escuché, alguien me dijo que las oraciones también se tienen que intencionar con mucha fuerza. No dejar oraciones ahí sueltas como a la deriva. Bueno, usted está haciendo oración, o está orando por quién, o por qué, o cuál es el motivo. Esa obligación, porque bueno, escuchaba yo y decían que habían, pues, que lugares horribles no era el cementerio, donde habían tantos espíritus, sino más bien como las iglesias, porque muchos espíritus demoníacos están ahí esperando oraciones de personas que no intencionan su oración. Entonces, ¿es por obligación bueno intencionar una oración? Bueno, yo hago una pregunta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Vos vas a misa a Percho de vez en cuando? Sí, no soy el más, no soy el más ferviente metido pues en la iglesia y yendo a misa, no, porque no soy de ese tipo de católicos. Sí, creo mucho en Dios, me gusta de vez en cuando. Sino que es que yo voy a misa y básicamente es como cuando lo siento. No, y eso es válido, totalmente válido. Excelente. Bueno, pero entonces, ojo, ¿para qué voy yo a misa? En tu caso, por ejemplo, yo te pregunto, ¿para qué vas a misa, Percho? No, siento que mi espíritu siente la necesidad de ir a misa. O sea, yo no voy porque es que voy todos los domingos, no. Hay momentos donde, por ejemplo, hay algo de nostalgia en la persona o hay algo de tristeza, como un poquito como para fortalecer eso que de pronto uno siente bajones y uno va a misa y eso como que lo fortalece un poquito. Cuando nosotros nos preparábamos en los ámbitos religiosos, un sacerdote nos pregunta y nos dice ¿cuál es el propósito de servir a la iglesia? Era una pregunta que él hacía. Entonces, uno siempre decía, hombre, servirle al otro, al que necesita un consejo, el que necesita ser orientado, el que necesita ser guiado. Y decía, no, cuando yo estoy en un servicio espiritual, yo estoy buscando mi salvación. Totalmente cierto, aunque no lo dimensionemos de esa manera. Mire, yo me trato de enfocar muy bien cuando tengo una persona frente a mí que me está contando su problema, su dificultad, la gravedad en la que es el asunto, o en unos casos que son simplemente tan sutiles. Y primero, antes de yo entrar a trabajar en mi consultorio, yo hago 6 oraciones, una de ellas para pedir permiso, obviamente, para lo que vamos a hacer en el día, para poder orientar, para poder aconsejar, las oraciones de protección, bueno, en fin. Y obviamente dentro de ellas hay una donde dice, permíteme guiar correctamente a la persona que requiere ayuda, que obviamente encuentre su camino de luz y pueda resolver su problema o dificultad. Un ejemplo. Listo. ¿Qué pasa? Obviamente no va a faltar la persona que, con mucho respeto, exageremos un poco hablando de estupideces, con mucho respeto. Si usted le dice a la persona, tírese por un río, la persona le tira, pues, pero no es eso, pues no es el objetivo. Sino que quiero decir que hay personas muy ceñidas, digamos, a las situaciones que se le recomiendan. Otros no. Otros simple y llanamente, no, pues vamos a ir, muy buena la cita, pero no, yo no me voy a poner a hacer cosas que no me gustan, ¿no? O no me interesan, o en fin. Yo tengo un amigo, un gran amigo, en Bogotá, una persona pues que cree mucho en mí, obviamente, pero no, para hacer las tareas que uno le pone, dice, no, es que yo como que no me siento capaz, como que no sé, en fin, no porque no crea, simple y llanamente es como que no me siento capaz de hacerlo, siendo pues que no es nada del otro mundo, sino que hay personas que son así, hombre, ya sea por el dinero que tienen, por la vida que han llevado, y entonces cuando uno les pide de pronto, bueno, tenemos que acercarnos
un poquito más a Dios en cierto modo y han sido personas como que en ese aspecto hemos sido, como muy más bien lejanos, como, en fin, entonces ese es el cuento. Entonces todo depende de una cantidad de situaciones que pasen, como yo veo el mundo espiritual, cómo lo respeto, a qué mundo lo llevo, qué es esto para mí. Otros pueden pensar, como dicen, venga, es primera vez que vengo a una cita como estas, venga, esto es malo. Pero ¿por qué va a ser malo? Yo no te voy a decir que le hagas daño a nadie, yo no te voy a decir que tú tienes que sacrificar cosas, pues, si me voy a entender, simplemente vamos a hacer una orientación, vamos a mirar el porqué de alguna situación y con base a eso, pues, tratar de poner orden o solución a la problemática que está presentando. Punto. Se te está yendo la señal, David. No, de pronto fue porque pasó un bus y suena muy bien. Ok. Por eso. David, te pregunto, cuando una persona se inicia al querer ser bruja, ¿se nace con eso o simplemente cualquier mujer dice, bueno, yo quiero ser bruja y estar molestando a la gente? ¿O una mujer es bruja sin tener de pronto conciencia de que lo es? Bueno, las tres preguntas son totalmente válidas. Pero son diferentes. Bueno, se nace, unos nacen, no lo saben, y otros se hacen, correcto. Entonces, si usted quisiera aprender, por ejemplo, del ocultismo, lo que pasa es que hay que poner mucho cuidado con el ocultismo, porque el ocultismo abarca muchas cosas, precisamente. Oculto simboliza lo que no está visto para todo el mundo. Listo, perfecto, que obviamente voy a sumergirme en ese mundo de conocimiento, donde obviamente voy a entender qué es bueno, qué es malo, cuál es la línea buena, cuál es la línea mala, entre otras. Entonces, las brujas, unas nacen con esa facultad. Yo me acuerdo una amiga, psicóloga incluso, decía, David, yo soy una bruja, pero de aquellas, pero bruja buena, quiere decir, nací con ese don. Usted le daba el nombre a ella de una persona. Si la persona era gago, le decía, esa persona es gaga, esa persona esto, esa persona aquello, buena, mala, pilas, ojo, salí corriendo. Bueno, en fin, era un don de discernir inmediatamente solo con el nombre de una persona cómo era la situación, y eso es una facultad que no cualquier persona la tiene, correcto. Otros, por ejemplo, digamos, tienen este tipo de facultades, pero, digamos, no lo saben, pero lo único que saben en la vida es que la vida les da muy duro. Y resulta que cuando yo tengo un don o una facultad y no la pongo al servicio o no la utilizo, me da muy duro porque me bloquea muchas cosas en la vida. El dinero, el amor, la felicidad, vivo frustrado, vivo amargado, entre otros. Entonces, imagínese usted, y están las otras que se hacen, pero la mayoría de las personas que se hacen, lamentablemente, tienen una tendencia a tirar al lado negativo. Entonces, bueno, eso es como la situación de lo que he logrado percibir de este tipo de cosas. David, y precisamente ¿por qué se habla tanto de brujas cuando se habla de sexo femenino? Pero no se habla, ay, es que nos está espantando un brujo. No, ¿por qué se habla específicamente de brujas y por qué no puede ser también un brujo o qué? Bueno, muy bien, listo. Lo que pasa es que el brujo no se conoce tanto con el nombre de brujo. Si fuera el hombre, le dicen, cuando el hombre va y visita, digamos como lo hace una mujer de noche, que va y molesta a una mujer, o en fin, perdón, molesta a un hombre o a una mujer, una bruja. En el caso del hombre, ya lo llaman el duende, el que viene, molesta, en fin. Pero ¿qué pasa? Cuando ya es un ser humano, hombre, que tiene esa tendencia de ir a molestar a un lugar, especialmente a las mujeres, pasa lo siguiente. Curiosamente, una bruja tiende a ser muy sexual y por eso se dice que en muchas ocasiones se le tira a un hombre encima y el hombre siente incluso cómo ella se satisface encima de él. En el otro caso, cuando es un hombre,
por lo general llega a un lugar donde hay una mujer que le gusta, que le interesa, en fin, así ella no sepa que el tipo es un admirador secreto, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a presentarse ciertas sensaciones, como por ejemplo, la mujer empieza a sentir un calor, pero un calor que la ropa le estorba y que llega al punto que se tiene que desnudar porque no aguanta. Y resulta que es él el que provoca ese tipo de situaciones con el ánimo de verla. Correcto. Ahora, también existen situaciones donde un hombre puede, digamos, de la misma manera, abusar de una mujer, tocarla, hacerle de todo, por así decirlo. Claro que sí. Obviamente son mucho más pasados y obviamente son muy negativos o negros, por así decirlo. Ok, vamos a la pausa. Escuchas Olímpica Medellín 104.9, 10 de la noche ya, 54 minutos. Vamos a continuar con temas, canciones que ustedes me piden por aquí a través del 314-580-1049.